Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy de programación. Hoy viernes 9 de abril es nuestra primera clase, ya que el viernes pasado fue libre por Semana Santa. Así que bienvenidos a todos. Voy a abrir la cámara para que me conozcan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene Pimentel y voy a estar acompañándolos en este curso, programación, en las horas de teoría. En las horas de laboratorio le corresponden al profesor Baltasar Aparicio. Más tarde hablamos un poco de eso. Vamos entonces a iniciar. Ustedes se conocen, yo no los conozco. Quiero saber quiénes son ustedes. Así que les voy a dar la oportunidad para que se presenten. Y vamos a hacer una dinámica de compartir un poco la experiencia que hemos vivido con estas clases virtuales. Así que me dicen su nombre y el que quiera compartir su experiencia, cómo le ha ido, ha sido positivo, han tenido algún tipo de problemas, pueden hacer un comentario corto de su experiencia en este año con clases virtuales. Así que los escucho. Adelante. Levantan la manito para saber quién va a hablar y les doy entonces el pase. Si no, lo hacemos en el orden en que aparecen. Ah, ok, Natalie. Natalie, ya levantó su manito. Adelante, Natalie. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Natalie Morales. Tengo 19 años y bueno, la experiencia con las clases virtuales ha sido un poco difícil por no estar acostumbrados a esta metodología. Igual para los profesores sé que también les ha costado, pero de todo lo malo sé que siempre se saca algo bueno y sé que he conocido buenos compañeros y que de todo hemos aprendido diferentes cosas y que en el futuro nos van a ayudar a ser mejores estudiantes. Gracias. Muy bien, Natalie, gracias. Bienvenida. ¿Alguien más? Los escucho. Ay, a ver. ¿Quién más quiere compartir? No es necesario que enciendan la cámara. Pueden hablar con la cámara apagada. Julián, adelante, Julián. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Julián Escurúa, tengo 19 años. Bueno, más o menos lo que iba a decir ya fue resumido por mi compañera Natalie. Fue un gran cambio este método de clase. Uno pensaba, tenía las ganas del primer año conocer cómo era la metodología en presencial, pero no fue posible. Pero bueno, de alguna u otra forma estamos conociendo nuevos compañeros y estudiando, que es lo más importante. ¿Ustedes están en segundo año? Sí. Ya, eso quiere decir que empezaron la universidad en virtual. Sí, profe, ya ha sido difícil, pero ya nos estamos acostumbrando, seriamente. Así es, todo es cuestión de acostumbrarnos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera participar? Ajá, tengo otra manito por aquí, vamos a ver quién es. Lisette, adelante Lisette. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Lisette Martínez, tengo 19 años y respecto a las clases virtuales siento que ha sido más que todo muy difícil por el tema de pasar tanto tiempo pegada a la computadora, que no estoy tan acostumbrada a eso, pero
pero son cosas que uno también tiene que cambiar y saber que, por ejemplo, desde el año pasado ya no va a ser lo mismo en lo absoluto del cambio del colegio a la universidad, pero poco a poco uno se va acostumbrando y uno tiene que adaptarse. Y aquí vamos. Así es, gracias Lisette. ¿Quién más? Gonzalo Espinosa. Adelante, Gonzalo. Buenos días, ¿se me escuchan? Sí. Muy buenos días, profesora, y muy buenos días, compañeros. Como pueden ver, mi nombre es Gonzalo Espinosa. Yo sí soy un poquito más viejo, por decirlo así. Tuve la posibilidad de ver cómo era la universidad en las clases presenciales, pero el año pasado tuve una complicación con las clases virtuales y no pude seguir avanzando como quise haber hecho, o más que todo por un problemita que me ocurrió a nivel familiar, pero nada es imposible y uno siempre puede recuperar lo que se pone. Y bueno, yo tengo 21 años y la verdad es un poco complicado lo de manejar a veces las plataformas, pero si uno se prepara y se lo propone, yo creo que uno lo puede conseguir y bueno, pues le deseo lo mejor a mis compañeros y espero que a pesar de que tuviesen esa pequeña dificultad de entrar a la universidad, pero en el área de virtual no sea una afectación, sino que puedan seguir avanzando correctamente y bueno, ya veremos si en Dios podremos regresar nuevamente a lo que es las clases presenciales. Así es, Gonzalo. Ajá. ¿Qué más? No, ya. Yo lo voy a decir Ok. cuando voy a avanzar con otra cosa, pero ya, profe, ya. Bueno, está muy bien, Gonzalo. Muchas gracias. Y por cierto, profesor, soy este. Ah, hola. Ok. A lo mejor Gonzalo me ha visto en los pasillos. ¿Quién más? Puede ser que sí, profe, puede ser que sí, pero no. No me recuerdas. ¿Quién sabe si por cara sí, pero por nombre tal vez no lo había relacionado? A ver mi carita. Aquí está mi carita. Puede ser que sí, profe, puede ser que sí. Yo siempre le doy clase a los chicos de civil y siempre ando por ahí por el edificio de civil. Bueno, gracias, Gonzalo. ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver quién. Bueno, hoy no quieren hablar. Es que hoy la clase empezó temprano. De pronto, ajá, Fátima. Adelante, Fátima. Bueno, mi nombre es Fátima Delgado, tengo 19 años. En mi opinión, no ha sido algo fácil el estar dando clases virtuales, pero sé que el camino, aunque no fuera virtual, tampoco hubiera sido fácil. Y sé que de aquí para adelante tampoco va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y bueno, lo bueno es que he conocido bastantes compañeros buenos. Ok, gracias, Fátima. ¿Alguien más? Bueno, mientras alguien más se decida, sí ha sido complicado para algunos, sobre todo por la tecnología que a veces no nos ayuda mucho. A algunos se quedaban sin conexión a internet, a otros se les iba la luz. Pasó de todo el año pasado, pero lo importante es que pudimos vencer todos esos obstáculos y lograr los objetivos de aprendizaje, que es lo que se quiere, que ustedes puedan aprender independientemente de que estén físico o virtual. Y como bien lo dijeron sus compañeros, esto cuando regresemos no va a ser lo normal que teníamos antes de, va a haber una nueva normalidad. A veces no comprendemos eso de nueva normalidad, las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Y tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos a los cambios y
siempre obtener toda la parte positiva de las situaciones. Algo positivo que como profesora he vivido en estas clases presenciales es que siento que tengo más comunicación con los estudiantes, porque antes me comunicaba con ellos en el salón de clases y me iba y ya como que nos desconectábamos. Y ahora con la tecnología seguimos conectados. Yo siempre estoy con el Teams abierto, los chicos me consultan, me escriben, entonces siento que hay como más comunicación y eso es muy importante. En estos cursos es muy importante la comunicación. Yo siempre quiero saber cómo están, si están entendiendo los temas que se están explicando, si tienen alguna consulta que tenga, siéntanse con la libertad de hacerlo. No importa si el resto de sus compañeros entiende, si usted no entiende, pregúntenme, que para eso estoy aquí, para enseñarles y ayudarles. Entonces eso de la comunicación es muy importante. También yo les voy a escribir por aquí en el chat mi número de celular. Si de pronto alguno de ustedes, 6553-7754, si de pronto alguno de ustedes no se puede conectar o le pasó algo, me puede escribir al celular y me dice, profe, estoy sin internet, ahorita no me puedo conectar a la clase por Teams, y entonces ya yo sé pues que por qué no estuvo. Cualquier cosita allí me escriben, que yo voy a estar pendiente. Y eso es lo importante, que exista una buena comunicación. Vamos a ver, ¿alguien más quiere participar? Melanie, ¿dejó la manito arriba o ya participó? Ya, no sé. No, profe. Buenos Adelante. días. Mi nombre es Melanie Espinosa, tengo 19 años y bueno, por lo menos en mi opinión creo que me ha ido bastante bien y siento que sí, concuerdo con mis compañeros, pero se esperaba que la dificultad estuviera. Quizás fue un poco más de lo que en sí estábamos esperando, ya que comparados con la situación en la que estamos, algunas personas no las tienen tan fácil, pero hemos aprendido a sobrellevar las dificultades. Gracias, Melanie. Es cierto todo lo que usted ha dicho. Para algunos ha sido más difícil, en algunos casos inclusive en los trabajos fueron suspendidos algunas personas. Gracias a Dios no fue mi caso, yo seguí trabajando. Yo soy soporte técnico, así que es cuando más trabajo he tenido porque tuve que implementar toda la plataforma y preparar todos los equipos que íbamos a usar en casa por teletrabajo. Así que nos suspendieron un viernes y el lunes ya yo estaba preparando todo para que mis compañeros de trabajo vinieran a buscar sus equipos. Tuve que preparar todos los equipos que ellos están usando y toda la infraestructura para poder trabajar desde casa, poder conectarnos a las bases de datos. Así que gracias a Dios, en mi caso, no fui suspendida, al contrario, es cuando más trabajo hemos tenido. Pero eso ha ayudado mucho también, porque como estamos entretenidos, trabajando, no pensamos tanto en la situación, pero en otros casos sí fue, y ha sido, porque todavía hay muchas personas que no los han activado en los trabajos, y eso también. También la parte de los equipos, había muchos chicos que no tenían computadoras, ahí la universidad los apoyó muchísimo. En aquellos que no tenían computadoras, se les dio computadora a través de la oficina de apoyo social. Así que bueno, pudimos salir adelante y el primer año virtual lo pudimos sacar con bastante éxito. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, vamos entonces a entrar en detalle de en lo que consiste el curso. Hoy vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda, porque como la semana pasada no lo tuvimos libre por Semana Santa, así que voy a presentarles en qué consiste el curso. Les voy a compartir
la pantalla, creo que es esta. Ajá. El curso Programación. La asignatura Programación es un curso teórico práctico que permite al alumno sentar las bases para entender el proceso de desarrollo de programación, separando los diversos elementos de un problema y posteriormente generar soluciones algorítmicas. Dichas soluciones serán implementadas en un lenguaje de programación de alto nivel, preferentemente Visual Basic, ya que es necesario que aprenda los conceptos básicos de algún lenguaje de programación que le permita desarrollar aplicaciones de software en cursos posteriores. Se inicia el curso con una introducción al proceso de programación y las ideas de algoritmo. Se prosigue con la presentación de los elementos de diagramas de flujo y la construcción de algoritmos basados en física y matemática. Se prosigue con los fundamentos de Visual Basic, tipos de datos y su manejo, declaraciones, expresiones numéricas, incluyendo las funciones intrínsecas, operadores aritméticos. Progresivamente se van tratando problemas más elaborados hasta incluir vectores y matrices. Entonces, en el curso de programación vamos a utilizar Visual Basic, así que necesito que lo vayan instalando en sus equipos. El Visual Basic que yo estoy utilizando aquí es, vamos a ver qué versión es, el Visual Studio 2012. Ustedes pueden buscar en internet Visual Studio 2012 y allí cuando lo van a instalar, eligen la parte que dice Visual Basic. Yo tengo instalado, creo que el mío es completo. Tengo todo aquí. Ustedes eligen la parte que dice visualbasic.net para que se instale esa partecita. Ahorita lo vemos. Yo les muestro la pantalla para que vean cuál es. Y bueno, vamos a utilizar Visual Basic y les voy a enseñar cómo analizar problemas, cómo desarrollar algoritmos. La base de la programación son los algoritmos. Los algoritmos son las instrucciones que utilizamos para indicar lo que queremos que el programa haga y que nos solucione el problema. Ya en unos minutos les explico, empiezo ya a explicarles esto y vamos a hacer unos problemitas de ejemplo ya para dar inicio. Entonces, aquí objetivos, analizar, diseñar y desarrollar soluciones de problemas reales utilizando algoritmos computacionales para implementarlos en un lenguaje de programación. Les voy a enseñar entonces a hacer el análisis de los problemas, cómo escribir los algoritmos utilizando el lenguaje Visual Basic. El algoritmo es la base. Cuando ustedes aprenden a diseñar algoritmos, ustedes pueden programar en cualquier lenguaje de programación. La diferencia entre un lenguaje de programación y otro es la forma de escribir, que es lo que le llamamos la sintaxis. La sintaxis es lo que va a cambiar. De pronto ustedes ven en Visual Basic cómo le introduzco un valor a una variable. Entonces, cuando tengo otro software, otro lenguaje de programación, tengo que investigar qué comando se utiliza para introducirle valor a la variable. Pero la forma de escribir el algoritmo no va a variar. Lo que va a cambiar es la forma de la sintaxis propia del lenguaje de programación. Así que si ustedes aprenden bien Visual Basic, cuando tengan que ver otro programa, se les va a facilitar. Específicos, manejar los componentes básicos del computador, aplicar las funciones básicas de cierto software de aplicación, conocer las estructuras fundamentales de la programación. Para desarrollar los algoritmos se utilizan diferentes tipos de estructuras que vamos a ir viéndolas, cada una de ellas con problemas específicos. Tenemos las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas o decisión, las estructuras de repetición. Las estructuras es lo que nos permiten poder diseñar un algoritmo que nos pueda solucionar un problema. Aquí a forma general, el contenido, introducción a la programación de computadoras, introducción a la lógica de programación, entorno y fundamento de la programación en Visual Basic. Ahí van a conocer el entorno, cómo se utiliza ese lenguaje de programación.
las estructuras que les dije, secuenciales, de selección, de repetición, y con ejemplos prácticos para desarrollar cada una de ellas. Y la evaluación sugerida, asistencia y participación en clases, 5%, parciales 30%, semestral 30%, trabajos de investigación, presentaciones orales, portafolio 15% y los laboratorios 20%. Aquí, como ven, tenemos portafolio. Ya les voy a explicar entonces esa partecita. Entonces, esto así en forma general, en qué consiste este curso, programación. Vamos a alguna preguntita con lo que hemos visto, lo que vamos a hacer en programación. Vamos a regresar acá a la pantalla principal. Ya ustedes se contactaron con el profesor de laboratorio, que algunos me escribieron preguntándome, no sé si ya lo contactaron, si él ya los contactó. A ver, respuestas por aquí. No, profesora. No. Esta semana no dieron laboratorio, horas de laboratorio. No. Por el momento no hemos dado ni esta semana ni la anterior. Ah, ok. O sea que hoy es la primera vez que escuchan programación conmigo. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo hacemos para... Él me contactó. Él está aquí en este grupo de Teams. Como profesor también lo tengo allí. Yo creé el curso, los agregué a ustedes, lo agregué a él. Y bueno, lo voy a contactar para ponerlo al corriente de lo que avancemos el día de hoy para que puedan hacer laboratorios la siguiente semana. Bueno, vamos a ver lo que es el portafolio. ¿Ya ustedes han hecho portafolio en los otros cursos? A ver, manitos arriba de los que han hecho portafolio. Sí, ok, muy bien, ajá. Sí, profe. Listo, ok. De todas formas, yo les voy a mostrar y también les voy a colocar aquí en Teams los puntos que deben incluir en el portafolio y cómo lo deben presentar. Denme un momentito para abrir el archivo de portafolio. Es que a nosotros nos pusieron como al revés el horario, porque pusieron primero las horas de laboratorio y al final las horas de teoría. Debió ser lunes horas de teoría y los laboratorios los otros días para que ya tuvieran la base para poder desarrollar los laboratorios. Vamos a ver dónde tengo el portafolio. Aquí está. Voy a compartirlo. Ok. Aquí tenemos las partes que debe involucrar el portafolio. Esto yo se los voy a colocar en el apartado de archivos en Teams para que lo tengan. Tengo, bueno, portada, nombre de la institución, nombre del curso, nombre del estudiante, nombre del profesor, fecha, tabla de contenido, la lista de las secciones que contiene el portafolio, la presentación de la asignatura, descripción de la asignatura, eso yo se los voy a dar, es lo que yo les estaba mostrando sobre en qué consiste la asignatura, eso yo se los doy para que lo pongan aquí, en presentación de la asignatura. En la carta de presentación, presenta datos personales del estudiante, áreas de interés, plan de trabajo, los objetivos del curso, motivos y propósitos. Estos objetivos del curso no son los objetivos que yo pongo acá en la descripción, son los objetivos suyos con respecto al curso. ¿Cuál es su objetivo? Aprender a programar, aprender a usar la herramienta de programación, el software Visual Basic, son sus objetivos con respecto al curso.
Y en el autorretrato deben colocar una fotito. Esa foto, por favor, preferiblemente que no sea en la playa, con camiseta, no es una foto formal, bonita. No tiene que ser saco, una camisa con cuello, que se vea bien. Acá en el punto 5, asignaciones y bitácoras de aprendizaje. Contempla el conjunto de asignaciones de aprendizaje sobre cada actividad. Aquí se coloca el diario metacognitivo, los laboratorios, los trabajos en grupo, resúmenes de charla. Yo les voy a asignar unos temas de charla para desarrollar los viernes. Tenemos parciales. Cuando hagan los parciales, si no sacan 100, entonces lo corrigen. Si sacan 100, no necesitan corregirlo. Y las prácticas que vamos a realizar, todo eso, ustedes lo colocan aquí en el punto de asignación y bitácoras de aprendizaje. En materiales de apoyo a la asignatura, los PowerPoint que yo les doy, ustedes lo pueden poner aquí, o si ustedes buscan información adicional sobre algún tema, ustedes lo colocan aquí. Las consideraciones finales de la asignatura es la autorreflexión del estudiante sobre su portafolio y la asignatura. Rúbrica, esto también se los doy, muestra un listado de los criterios de evaluación del portafolio. Área para la evaluación del profesor es solo una parte donde ustedes van a poner una hoja en blanco que diga área para evaluación del profesor y ahí entonces el profesor va a evaluar. Ustedes tienen libertad para para desarrollar su portafolio. Pueden hacerlo en Word, convertirlo a PDF, o hacerlo en PowerPoint, convertirlo a PDF, hacerlo en un blog, hacerlo en carpetas. Luego comparten esa carpeta en un OneDrive para que yo las pueda ver. Ahí tienen libertad, siempre y cuando consideren y no me dejen ninguno de estos puntitos por fuera. Entonces, este documentito yo se los voy a subir para que ustedes los tengan a mano. Aquí hay ejemplos de carta de presentación, del autorretrato, del diario metacognitivo. Y entonces esto yo se los voy a colocar para que lo tengan aquí en los archivos de Teams. También les voy a dar la programación, el cronograma de actividades, les voy a dar la rúbrica para que ya lo tengan. Entonces el portafolio lo van a entregar en lo van a hacer en 3 entregas. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a empezar desde hoy a armar su portafolio, porque ya hoy van a tener diario metacognitivo. La sesión de hoy, lo que van a aprender hoy, lo van a colocar aquí. Sesión de aprendizaje, 9 de abril del 2021, tema discutido, y ahí entonces ya van a ir haciendo esa partecita. Así que desde hoy ya empieza a diseñarse el portafolio. Y la primera entrega, ustedes van a ir haciendo allá hasta la primera fecha de parcial. El día que hagan el primer parcial, ese día van a hacer entrega de la primera parte de portafolio. Hasta lo que se haya hecho, allí lo colocan. Luego, cuando tengan la fecha del segundo parcial, ustedes a esa primera entrega le van a seguir agregando las actividades que se hagan hasta la fecha del segundo parcial. Luego, la última entrega se va a hacer para la fecha del semestral. Ya entonces en esa entrega deben colocar todo lo que se ha hecho y las consideraciones finales de la asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto 7 se va a agregar solo en la última entrega, porque en las primeras todavía no hay consideraciones finales. Así que eso es lo que se va a hacer. Y no es que usted me va a entregar la primera parte y luego en la segunda parte no me involucra la primera. Tienen que ir agregando la primera parte, la entrego. Cuando voy con la segunda parte, a la primera parte le sigo agregando y así sucesivamente. Hasta que en la última entrega ya esté completo el portafolio. Eso es con respecto al portafolio. ¿Preguntas? Preguntas para lo que tenga que ver con el portafolio. ¿Les quedó claro eso? ¿Cómo entregarlo? Las diferentes opciones que tienen, Word, Excel, Word, PowerPoint, convertirlo en PDF, hacer un blog o hacer carpetas. Todo claro, profe. Ok, muchas gracias.
Vamos entonces. Ahora vamos a ver lo de los temas de charla, que no se me puede olvidar porque ya el siguiente viernes va a ser una. Los temas de charla son complementos de algunos temas ahí interesantes para que ustedes tengan como complemento al curso. Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. No veía el archivo. Vamos a compartirle ahora el archivo. Ustedes, yo en lista tengo 26. A ver aquí cuántos llegaron hoy. ¿Estamos todos? Sí, me falta uno. Me faltó uno hoy, bueno. Yo siempre grabo las clases, así que si de pronto uno de ustedes por X o Y motivo no puede participar, puede ver entonces la grabación. Voy a compartirles ahora los temas de charla para que ya vayan viendo y vayan armando sus grupos. Vamos a ver aquí. Vamos, el siguiente viernes ya iniciamos. El primer tema es sistemas operativos. Aquí al ladito les tengo cuántos pueden ser. Como ustedes son 26, lo que hice es que puse los grupos van a ser de 4 integrantes y los dos últimos temas creo que van a ser de 5. Son 6 por 4, 24. Ajá. Son 4 de 4 y uno de 5. ¿Cuál va a ser de 5? De 5 va a ser virtualización y... No, de virtualización va a ser de 4, no, este no. Los dos últimos van a ser los de 5, este no. Déjenme quitar. Son 4, 4, 4 y inteligencia artificial y realidad aumentada son los que van a ser de 5. Entonces tenemos los temas, sistemas operativos. Allí tienen que investigar todos los sistemas operativos, cuando se empezó a trabajar con sistemas operativos, porque las primeras computadoras no usaban sistema operativo. Las diferentes marcas que hay actualmente en el mercado, tenemos Microsoft, tenemos Mac OS, tenemos Linux, sistemas operativos para celulares como Android, está el sistema operativo Solaris. Entonces ahí investigan los diferentes tipos de sistemas operativos que hay y las aplicaciones, qué equipos utilizan esos sistemas operativos, las características comunes de los sistemas operativos, para qué sirven los sistemas operativos. El segundo tema es el lenguaje de programación. Aquí, ¿qué es un lenguaje de programación? Los diferentes tipos de lenguajes de programación que hay. Virtualización, el concepto que es, ejemplos de virtualización. Computación en nube también, en qué consiste ese concepto, las diferentes tipos de nubes que hay, las diferentes empresas que ofrecen el servicio de computación en nube. Luego viene inteligencia artificial, que es donde se puede aplicar. Igual realidad aumentada, en qué consiste, aplicaciones. Y aquí tienen que tener cuidado en no, que los de inteligencia artificial no me involucren el concepto de realidad aumentada y viceversa. Aquí hay diferencias, aunque hay gente que cree que es igual, no. Cuando ustedes hagan la investigación van a darse cuenta que son conceptos diferentes. Esos son los temas y ahí están las fechas en las que deben presentar. Deben hacer un PowerPoint, no tienen que hacer un documento en Word, solo hacer la presentación y el día que les corresponda entonces hacer la presentación oral utilizando un PowerPoint para apoyarse en la charla. Estos son los temas, vayan mirando para que vayan armando sus grupos y entonces acá en el chat del grupo me escriben, aquí me escriben y me dicen
quiénes van a estar formando los grupos y con qué temas les gustaría trabajar. El que quiero que armen hoy es este de sistema operativo, ya el otro lo podemos armar con calma porque este es el que le corresponde el siguiente viernes, así que vamos a ir armando ya los temas. Vamos a ver, alguien ya me escribió por acá. Vamos a ver. Ya armaron el grupo 5, así que ya el 5 está listo. Así que escríbame quiénes conforman el grupo 5, Kevin. Voy. Miren en el chat del grupo para que lean los mensajitos. Ya Kevin tiene el grupo 5, así que ya ese está listo. Vamos a poner por acá, grupo 5, Kevin, y ya ahorita pongo los demás. No se repite ningún nombre. No he visto bien la lista, creo que no se repite ningún nombre. Ok, vamos a ver, Kevin ya tiene el grupo 5, Miriam quiere estar en el grupo 2. En el primer tema va Cristina, vamos a poner Cristina en el grupo 1 y ahí entonces se agregan, aquí vamos a poner aquí, Cristina en el grupo 1, vamos a seguir leyendo por acá, ¿qué más hay? Miriam Vega en el grupo, en el tema 2, quiere estar Miriam, vamos a ponerla aquí, Miriam. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué más hay? Miriam, grupo 2, Cristina, grupo 1. Delian. Dice que el tema 2 ya lo tienen completo. Entonces escríbame, Delian, quiénes van a estar en el tema 2, en el 2. Delian Armoyes. Ok, vamos aquí. Profe, ¿el 3 está disponible? Nadie me ha escrito. A ver aquí. Grupo 4 ya tiene Alex. El 3 está libre. Alexis Martínez dice que el grupo 4. Vamos para allá. Bueno, yo quiero tomar el tema 3, profe. Tema 3. Deme su nombre que estoy acá en la otra pantalla y no veo la de Teams. Dígame. Mi nombre es Gonzalo Espinosa. ¿Y quiénes van a estar en su grupo? Y por el momento solo tengo agregado a mi compañera Ana Caballero. Ok, vamos a ponerla. Ok, ahí vamos. Ustedes están viendo lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ver por acá cómo va. Ajá. El grupo de Kevin ya está completo. Vamos a... Buenos días. Buenos días. Ya tengo 2 compañeros más para el grupo 1. Sí, deme un momentito. Voy a escribir el grupo 5. Vamos a ver por acá. Copia ahí, así que vamos a pasarlo para acá. Listo, ya tenemos este completo. Ya este está completo. Vamos a ponerle un amarillo. A ver, vamos con el grupo 1, me dijo. Completo. Sí, bueno, sí, son 3 nada más. No, son 4. Son 4. A Bueno, ver, dígame 3. los nombres. Dígame los nombres. Okay. Antonio Tribaldos. Ajá. Y Natalie Morales. Y Cristina. No, nos faltaría uno. Ok, vamos a seguir mirando aquí. Profe, en el grupo 2... Espérenme, déjenme ver, que no estaba mirando acá. Delian, escogimos el grupo 2. Profe, sí, soy Delian. Ahí Ajá, dígame. podría agregar a Jeffrey Almengor y a Itzelin Ay, Santamaría, por favor. Jeffrey, ¿cómo se escribe? Ahí está, sí.
Es que no estoy mirando la otra pantalla. Ajá. E-Y. Sí. ¿Y quién Almencor. más? Itzelín Santa María. Celín. ¿Así? Sí. Ya está este de lenguaje de programación. Listo. A ver, vamos a leer los mensajes por acá. Grupo 4 dice que Benigno, Mariela Costa y David Tejada. Ese grupo 4, vamos a ver. Y Alexis, que estaba ahí ya de primero. Ok, listo. Ya tenemos este. Ya este está completo. Bien más. Me falta uno para sistemas operativos. A ver cómo vamos por acá. Grupo 6, Lisset. Lisset Martínez, grupo 6. Profe, ahí en el otro chat están los demás integrantes. Es el último. Pero, vamos a ver. En el último dice que está... Ajá, ya los vi. Ok, los voy a copiar. ¿Quién me falta en grupo? Y ahí ya tenía a Lisset. Julián. Diego, ya dice que estaba. James. Y Melba. Ok, Nelva, perdón. Completo este. 6, 5 y 4 están completos. Y el 2. Ahí entonces, para el 1, ¿quién más? Que es el del siguiente viernes. Vamos a ver acá en lo que me escribieron. A ver, ahí me hace falta 1 entonces para sistemas operativos y 2 para virtualización. Es lo que falta. Creo que hoy me faltó una persona, déjenme ver. ¿Quién me falta? Profesora, una pregunta. ¿Usted pasó lista al principio de la clase? No, no he pasado. Ok. Yo ahorita antes de que termine la clase le capto las pantallas. Antes de que termine la clase yo les pido que suban las manos y capto las pantallitas y ya ahí esta es la asistencia. Aunque ahora el Teams genera... Ajá, dígame. ¿Quién me habló? Profe, termine, disculpe. Gonzalo, ajá. No, dígame Gonzalo. Solo era para mencionar a 2 integrantes más para el grupo número 3. Ajá, dígame, ¿quién es aquí? Serían Liz Juárez. Ajá. Y más. Y Jenichi y Villagra, creo que se escribe así. Digo, que creo que se pronuncia así. Jenichi, Y. Déjame buscar la lista mejor. Está bien, profe. Dame el apellido.
Dame el apellido. Villagra Yenitsi. Ajá. Vamos a copiarlo de aquí para no ponerlo mal. A ver. Así se escribe. Eso, profe, gracias. Ok. Así se escribe. Ok, listo. Entonces nada más faltó uno para sistemas operativos. Bueno, por ahora tenemos esos tres. Yo les voy a grabar de todos modos esta lista también en Teams para que la revisen. Aquí la pueden visualizar. Tenemos para el grupo 1, Cristina, Antonio, Natalie. Grupo 2, Miriam, Delian, Jeffrey, Itzelin. Grupo 3, Gonzalo, Ana, Liz y Yenitsi. Grupo 4, Alexis, Benigno, Mariel, David. El grupo 5, Kevin, Michelle, Melanie, Helen, Fátima. Y en el grupo 6, Lisette, Julián, Diego, James, Cele James, Montenegro. Y Neiva. Listo, entonces ya vamos ya quedó eso listo. Voy a subirles ahora que termina la clase, a la plataforma, al Teams, esa lista para que la tengan. Vamos entonces a iniciar con el tema de programación. Voy a compartirles el PowerPoint, también se los voy a subir a la plataforma. Vamos a iniciar con el concepto algoritmos. Como les dije anteriormente, cuando vamos a desarrollar un programa utilizando un lenguaje de programación, nos basamos en algoritmos. El algoritmo es lo que nos facilita la solución del problema. ¿Qué es un problema? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto a la palabra problema, es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Entonces, el algoritmo consiste en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguran una solución correcta. El algoritmo, entonces, son las instrucciones paso a paso que nos permiten llegar a solucionar esa situación. Las características de un algoritmo debe ser preciso, indicar el orden en el cual debe realizarse cada uno de los pasos que conducen a la solución del problema. Definido, esto implica que el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones del problema. Este siempre debe ser definido en el Profe, se le corta, no se le entiende nada.
Ay, modo presentación. Ok. Entonces, los algoritmos se pueden representar. Nosotros vamos a trabajar más con los pseudocódigos. Yo les voy a enseñar hoy cómo desarrollar esos algoritmos utilizando el Visual Basic. Aquí tenemos el ejemplo entonces de la suma de dos valores. Tenemos escribir, introduzca el valor de A, leer A, introduzca el valor de B, leer B, la operación de la suma y luego visualizar el resultado. Siempre cuando tenemos un problema tenemos que identificar tres elementos: entrada, proceso y salida. Entrada son los valores que yo debo introducir para poder realizar el proceso. Siempre tenemos que identificar cuando leemos el problema cuáles son los datos de entrada que debemos identificar. En este caso, si yo les digo, vamos a sumar dos números, inmediatamente sabemos que tenemos que introducir valor de dos números. Entonces, en este pseudocódigo, cuando escribimos leer A, eso significa que yo voy a poder darle valor a esa variable, la variable A. ¿Qué es una variable? Son las representaciones que utilizamos para poder colocar datos, introducir datos, o para, en este caso, por ejemplo, la variable S, que va a obtener su valor de una operación. Entonces, las variables me permiten introducirle datos al programa o obtener datos a través de una operación como la S. Por ejemplo, la variable S obtiene su valor de esta operación suma, donde estamos involucrando la variable A y la variable B. Entonces, esta línea que dice escribir, introduzca el valor de A, esto le llamamos etiqueta. Son etiquetas para que la persona que va a introducir los datos sepa qué es lo que debe colocar allí, en esa línea. Entonces, aquí en el problema vemos que la A y la B son datos de entrada. Tenemos que, en el teclado, dar datos de entrada para que se pueda realizar la operación. ¿Y cuál es la operación? Suma. Luego que tenemos el resultado de la suma, para poder visualizarlo en pantalla, tenemos que utilizar, en este pseudocódigo estamos poniendo escribir, que son leer y escribir son comandos. ¿Qué es comando? Es una acción que se debe hacer. El comando es la acción que se debe realizar. Entonces tenemos que el pseudocódigo son la secuencia de instrucciones. Aquí, ¿cuántas instrucciones tenemos? Tenemos escribir, leer, una operación, escribir, escribir. Esas son las instrucciones. Continuamos. Variables identificadores de tipo variable son todos aquellos objetos cuyo valor cambia durante la ejecución o proceso de solución del problema. Constante, el valor que se le asigna a este identificador no cambia durante la ejecución o proceso de solución del problema. Constante es cuando le damos un valor directo a la variable y no tenemos que introducirla por teclado. Y palabras reservadas, inicio, fin, leer, escribir, mientras, repita, hasta, para. A medida que avancemos, ustedes van a ir identificando las palabras reservadas. Esto quiere decir que no las podemos utilizar como variables dentro del programa o dentro del algoritmo que estamos desarrollando. Estructura. La estructura, secuencia en que se realizan las operaciones o acciones para resolver el problema. Estas estructuras pueden ser secuenciales, de decisión y de ciclo o repetición. Vamos a regresarnos al problema. Aquí esto es una estructura secuencial.
¿Qué quiere decir? Hay una secuencia de instrucciones. Para yo poder hacer la operación de suma A más B, primero tengo que introducirle el valor a A, introducirle el valor a B para poder hacer la operación. Por eso se llama secuencia. Hay una secuencia de instrucciones. Entonces, esto es una estructura secuencial. Va a ir llevando una secuencia de pasos. Y bueno, las palabras reservadas aquí, por ejemplo, escribir, leer, no las puedo utilizar como variable. No voy a poder utilizar una variable leer porque leer ya tiene una acción específica. Por eso es una palabra reservada. Las palabras reservadas o comandos, también se les puede decir, son acciones que ya están intrínsecas dentro del lenguaje de programación. En la solución de un problema se deben identificar, como les dije anteriormente, los tres elementos: entrada, proceso y salida. Cuando usted lee un problema, lo primero que debe hacer es identificar entrada, proceso y salida. ¿Qué valores necesito introducirle? ¿Qué procesos voy a hacer? Los procesos son las operaciones. ¿Y qué resultado voy a obtener? El resultado es lo que me va a dar solución al problema. Las primeras estructuras, que son las que vamos a iniciar a ver, son las secuenciales. Las instrucciones se realizan o se ejecutan una después de la otra y por lo general se espera que se proporcione uno o varios datos, los cuales son asignados a variables para que con ellos se produzcan los resultados que representen la solución del problema que se planteó. Para resolver un problema mediante la utilización de cualquier herramienta, es necesario entender y establecer con qué datos se cuentan, los procesos que se deben realizar y la secuencia apropiada para obtener la solución que se desea. Y aquí entonces vamos a empezar ya a ver problemas. Tenemos obtener la suma de dos números, calcular el promedio de valores dados, calcular el área de un rectángulo. Allí les coloqué por si no se acuerdan. El área de un rectángulo es base por altura. Obtener el área de una circunferencia, que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado y el valor de pi es 3.1416. Calcular el área del triángulo. El área de un triángulo se calcula base por altura entre 2. Vamos a ver cómo se solucionan esos problemas y ustedes van a tener estos de tarea en base a lo que yo les voy a explicar. Eso es una tareita que les voy a dejar allí. Y vamos entonces a introducirnos en el lenguaje de programación. Voy a dejar ese PowerPoint abierto allí. Vamos a los minutos que nos quedan a ver en qué consisten los lenguajes de programación. Como les dije, el software que vamos a estar utilizando es el Visual Basic. Voy a colocarles, por aquí tengo, ya yo tengo esas prácticas nada más de explicárselas. Aquí tengo una. Yo lo que quiero es que ya ustedes vayan haciendo practiquitas en Visual Basic. Vamos a utilizar, Visual Basic tiene diferentes formas. La básica es la modo consola. Déjenme compartir. Para poder utilizar este Visual Basic tengo que compartir todo el escritorio. Ajá, aquí lo tenemos. Ustedes deben instalar, este es el Visual Basic 2012. Visual Studio 2012, que cuando ustedes van a instalar el Visual Studio tiene varias herramientas. Y instalen el que dice visualbasic.net. Entonces aquí cuando ustedes lo instalan y abren el Visual Basic,
va a haber una opción que dice nuevo proyecto. Ahí ustedes hacen clic en nuevo proyecto. Y les va a salir, miren que como yo tengo otras herramientas, a mí me salen. Aparte de, para ver, yo creo que, yo tengo Visual Basic, Visual C, Visual C++, JavaScript, pero el que quiero utilizar es Visual Basic. Entonces, cuando ustedes van a instalar, les van a salir varios cuadritos. Tienen que elegir el que dice Visual Basic. Ese es el que tienen que elegir. O cuando lo están instalando, si no les sale, ustedes hagan print screen de la pantalla y me la envían acá en Teams y me escriben y yo ahí les puedo orientar también. Pero es bien sencillo. Ustedes bajan el software, el Visual Studio, y ahí entonces instalan Visual Basic. Lo que... Profe, dígame. a mí me parece de que el programa de instalación requiere 8 GB. ¿Es verdad o porque lo estoy descargando de una... ¿Qué estás usando? ¿Qué computadora estás usando? Un HP, pero nomás solamente tiene 32 GB. Ya tiene casi toda su capacidad. Pero eso es en memoria. No sé si... Eso es memoria. ¿Cuánto necesita de memoria? Y te elige, porque hay unas versiones de estas que te ponen todos así como el mío, y yo nada más elijo Visual Basic y ya te ocupa menos espacio. Cuando estás instalando, elige solo el que dice Visual Basic para que no te ocupe tanto. El visualbasic.net. Debe salirles aplicación de consola. Nosotros aquí vamos a utilizar Windows Form y aplicación de consola. El que dice, ustedes están viendo la otra ventanita que se abrió, que dice nuevo proyecto. Están viendo nuevo proyecto y ahí sale Visual Basic. ¿Eso lo están visualizando? Sí, profe. Sí, es que a veces para que se pueda ver las ventanas que se ejecutan así, tienen que compartir en modo escritorio en Teams. Cuando a ustedes les corresponda que yo les diga, muéstrenme lo que usted hizo, entonces tienen que hacerlo en modo escritorio, porque si no las ventanas que se abren adicionales no se ven. Ok, entonces aquí, cuando ustedes tienen instalado el software y eligen Visual Basic, deben ir a la opción aplicación de consola. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Y le damos a aceptar. Y allí se va a abrir la ventana para diseñar. Aquí ya estamos en ambiente Visual Basic. Vamos a ir poco a poco viendo esto. Entonces, cuando ustedes entran allí, se les abre esta ventana. Entre submain y ensub es que ustedes tienen que escribir. Ahí miren. Entre enmain, siempre se les va a crear módulo, módulo 1, submain, ensub, endmodule. Aquí es donde tienen que escribir, dentro de esas opciones. Allí es donde vamos a diseñar el algoritmo. El primero decía, vamos a verificar acá, obtener la suma de dos números. Entonces, por aquí ya yo lo tengo listo, nada más de copiarlo acá, y yo lo que quiero es explicarles qué significa cada cosa. Aquí lo tenemos. Estas son las líneas de programación que me permiten resolver ese problema. Vamos a explicarles en qué consiste cada uno. Ya dijimos que cuando hacemos clic en modo consola, se me va a abrir esta ventanita que dice modo, ensub y endmodule. Por ahora vamos a dejar eso ahí, después les explico. Lo importante es esta partecita de aquí. ¿Para qué sirve ese comando dim? Dim significa dimensionar. Esto es para indicar qué valor va a tener la A. Indicar qué valor va a tener la A. Entonces, la A va a ser la variable que vamos a utilizar para introducir el dato que quiero sumar. Cada vez que vamos a escribir variables tenemos que indicar de esta forma qué valor voy a introducirle a la variable. Integer significa que es un número entero.
¿Qué quiere decir? Yo le voy a escribir 10, 20, 30, 40, un número entero. También hay otros valores que le puedo introducir a los datos, no solo es entero, puede ser con decimal, puede ser una letra, una palabra, entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ahora vamos a trabajar con valores enteros. Si yo me coloco sobre el comando integer, puedo ver que representa un entero de 32 bits con signos. Si me coloco sobre dim, no me va a salir nada, pero dim significa dimensionar. Ahí está. Dim a as integer. Estoy indicando que la a va a tener un valor de entero. Igual a b va a tener un valor entero y la s va a tener un valor entero. Siempre lo primero que vamos a hacer en esas tres primeras líneas, lo que estamos haciendo es declarando las variables que vamos a utilizar. ¿Qué significa declarar? Indicar el tipo de valor que van a tener esas variables. Entonces allí escribimos. ¿Para qué me sirve console.writeLine? Si yo me coloco sobre console, me dice class system console, representa los flujos de entrada, salida y error estándar para las aplicaciones de consola. Para poder visualizar en pantalla esa etiqueta, recuerdan que les dije que cuando estamos programando colocamos etiquetas para entender lo que estamos colocando o lo que queremos introducir. Entonces esta etiqueta escribe el valor de A, para lo único que me sirve es para indicar que debo colocarle un valor a la variable A. Y antes de la etiqueta debo escribir la palabra console.writeLine. Ahí ustedes pueden ver lo que significa writeLine. Escribe el valor de cadena especificado seguido del terminador de línea actual en el flujo de salida estándar. Entonces, para poder escribir etiquetas, ¿qué debo colocar? Console.writeLine. Y entre paréntesis, lo que quiero que se visualice en la pantalla. Luego, para poder darle valor a la variable A, lo hacemos de esta forma. A igual, y ponemos console.writeLine. Representa, ya sabemos que console representa los flujos de entradas y salidas para las aplicaciones de consola. Para usted poder introducir por teclado un valor para la A, debo escribirlo de esta forma. A eso es lo que yo me refiero cuando les digo la sintaxis del programa. En Visual Basic se hace así. Entonces, ¿usted qué necesita saber? Que para poder introducirle valor a una variable con el teclado debe haber una forma que se lo permita. En este caso es console.writeLine. Tal vez en otro software no sea así. Entonces usted, como ya usted sabe construir el algoritmo, cuando usted va a usar otro lenguaje de programación, usted busca cómo hago para escribir, introducirle valor a una variable y le va a salir el comando. A esto le llamamos comando. Lo importante es que usted sepa diseñar el algoritmo. Aquí nosotros estamos aprendiendo a diseñar algoritmos utilizando Visual Basic. Luego que ya le introducimos el valor a la A, escribimos otra etiqueta, escriba el valor de B. Luego, ya yo tengo los valores de A y B, entonces lo que tengo que hacer es la operación. ¿Cómo se suman dos números? A más B. Luego que ya esa variable S obtuvo su valor, recuerden que les dije que las variables pueden obtener valores de cuántas formas. Una, introduciéndole el valor por teclado. Otra, en este caso la S, está obteniendo su valor de una operación, en este caso es suma. Luego,
console.writeLine me permite escribir una etiqueta para ver el resultado. ¿Cómo vemos el resultado? Utilizando console.writeLine S. Aquí utilizamos el símbolo de ampersand que está en la mayúscula, presionando mayúscula 6 del teclado. En la mayúscula 6 del teclado sale el símbolo de ampersand que dice, representa texto como una serie de caracteres. Esto es para visualizar en esa línea, la suma es visualizar en la línea el valor que obtuvo la variable S. Esa es la forma de escribir ese pseudocódigo utilizando Visual Basic. Entonces, cuando ya lo tenemos escrito, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Cómo hacemos que me salga la ventana de consola para poner esos datos y ver los resultados? Cuando ya lo escribimos todo, hacemos clic en iniciar. Ahí se compila. Compilar es que el lenguaje de programación empieza a entender todo lo que yo le escribí. Ahí lo tenemos. ¿Están viendo la ventanita de ejecución? La pantalla negra. Sí, profe. Ok, entonces miren lo que sale ahí. Vamos a que no se me pierda. Aquí. Lo primero que visualizamos, esa ya es la pantalla de consola. Quiere decir que ahí ya yo puedo escribir. Esa es la ejecución de esas líneas que escribí ahí, de esas instrucciones. Entonces allí, si ven en la línea, en la primera línea console, dice console.writeLine, escribe el valor de A, es lo que les está saliendo en pantalla. Entonces ahí yo le voy a dar un valor a A, cualquier valor, debe ser entero. ¿Por qué? Porque arriba dice dim A as integer. Entonces le coloco 10. Por ejemplo, 10. Ahora me pide el valor de B. A B le voy a colocar otro valor, por ejemplo 20. Y le doy enter. La suma es 30. 10 más 20 es 30. Entonces, ese es el resultado de esas líneas de instrucción que coloqué ahí. Esto es lo que le llamamos programar en Visual Basic utilizando el modo consola. Estamos programando en Visual Basic utilizando el modo consola. Después vamos a ver el modo Form, que es donde ustedes diseñan ventanitas y ahí usan toda su creatividad. Eso les va a gustar más adelante. Pero siempre iniciamos con el modo consola para que ustedes aprendan a diseñar los algoritmos utilizando Visual Basic en este caso. Entonces aquí dijimos que la estructura que estamos utilizando, a ver quién se acuerda, ¿cómo se llama esta estructura? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se llama la estructura que estamos utilizando en este algoritmo? Secuenciales. Correcto, estructura secuencial. Aquí estamos utilizando la estructura secuencial. Preguntas, chicos, preguntas. El problema que estamos desarrollando es el de obtener la suma de dos números cualquiera. ¿Y cómo se hace la instrucción de esta forma? ¿Qué usamos ahí? Primero tenemos que siempre declarar las variables. ¿Qué significa declarar variables? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Qué significa declarar variables? Denominar qué tipo de datos vamos a introducir. Correcto, así es. Declarar variables significa indicar qué tipo de datos vamos a introducir en esa variable. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? ¿Alguien que me lo recuerde?
¿qué es una variable? En este caso, A es una variable, B es una variable, S es una variable. Es un objeto que puede cambiar de valor. Así es. Puede cambiar de valor. Vamos a ponerle, es un elemento que puede cambiar de valor. Por eso se llama variable. Entonces aquí vamos a repasar. Primero tenemos que declarar las variables que voy a utilizar dentro del programa. Console.writeLine, cada vez que yo quiera visualizar algo en la pantalla, tengo que escribir, utilizar ese comando, console.writeLine. Miren que para visualizar en pantalla, escribe el valor de A, yo lo coloqué. Primero escribí console.writeLine y luego escribe el valor de A. Luego, ¿cómo introducimos el valor a la variable A? Escribimos A igual console.writeLine. Luego, ¿cómo visualizamos? Escribe el valor de B, escribiendo console.writeLine, escribe el valor de B. Luego, nuevamente, ¿cómo le introduzco valor a B? Colocando B igual console.writeLine y los paréntesis. ¿Y cómo hago la operación? Tal cual lo hago a mano, S igual A más B. Aquí entonces la variable S va a obtener el valor de los valores que introdujen a la variable A y a la variable B. Y luego para visualizar el resultado tengo que colocar console.writeLine y coloco la suma S y el valor, la variable S para visualizar qué valor obtuvo en esa suma. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La última línea que dice console.readline, ¿tiene alguna función en específico? Sí. Miren esto. Miren dónde está el resultado. Miren lo que pasa si yo la quito. Vamos a quitarla. Vamos a quitarla y vamos a ejecutar y usted va a obtener su respuesta ahorita. Valor A, vamos a ponerle otros valores. Eso debe dar 50. ¿Qué pasó? No visualizamos el resultado, entonces la colocamos para que quede en pantalla el resultado. Vamos a volver a colocarla. Vamos a volver a poner los datos. 10, 20. Ahora sí lo vemos. Entonces esa última línea, console.writeLine, me permite que salga la etiqueta y se quede ahí en pantalla y no se me cierre la ventana. Si la quitamos no podemos ver, sale la suma es 30 y enseguida se me cierra. Vamos a hacerlo nuevamente para que vean el efecto que causa no ponerlo. Vamos otra vez. Sale la respuesta pero no la vemos. Entonces la colocamos al final para que se me quede la ventanita allí con la respuesta. Vamos nuevamente, vamos a ponerle otros datos. Ahí está. Por eso la ponemos al final, para que se me quede la ventana abierta y yo pueda ver el resultado. Gracias, profe. Ok, a la orden. Vamos a seguir haciendo, viendo ejemplos. Ok, vamos a borrar este. Ese les queda en la grabación a ustedes para que lo... Aunque, bueno, eso yo se los puedo colocar también en Teams para que ustedes practiquen. Voy a quitar este. Vamos a hacer el otro. Tenemos unos minutos más ahí. El otro era calcular el promedio de 4 valores dados. Alguien que me diga cómo se calcula un promedio. Así con sus palabras. Alguien que me diga cómo calcula un promedio. Sumar los valores
Y dividirlo entre la cantidad de valores que se te han dado. Así es, correcto. Muchas gracias. Uy, se me perdió aquí. Vamos con el promedio de los valores. Vamos a copiar aquí. Esto ya los tengo listos nomás para explicárselo porque si no, no nos da el tiempo. Vamos para acá. Aquí el problema nos dice calcular el promedio de 4 valores dados. Recuerden que les dije que leemos el problema y cuando leemos el problema tenemos que identificar ¿qué cosa? Entrada, proceso y salida. Entonces, aquí apenas leemos, sabemos que 4 valores dados. Quiere decir que yo debo introducirle al programa 4 valores. Y aquí lo tengo. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Allí entonces estamos declarando el contenido de esas variables. Ahí lo estamos declarando. ¿Qué me pide el problema? Promedio. Entonces sabemos que debo tener otra variable, promedio. Entonces allí también la puse, promedio. Luego tenemos que introducirle los valores a número 1, número 2, número 3 y número 4. Ya sabemos que para introducir esos valores y para que me quede más bonito, escribimos etiquetas. Escribe el número 1, escribe el número 2, escribe el número 3, escribe el número 4. Esas son etiquetas. ¿Cómo las escribo? Utilizando console.writeLine. Luego le introduzco el valor. ¿Cómo? Número 1 igual console.writeLine. Aquí introduzco el valor del número 1, introduzco el valor del número 2, del número 3, del número 4. Luego hago la operación. Promedio es igual a la suma de los 4 números dividido entre 4, o sea, entre la cantidad de elementos que tengo. Y lo hago colocándolo, utilizando los paréntesis. Recuerden que los paréntesis lo que hacen es romper el orden lógico de las operaciones. Si yo no pongo paréntesis, ¿qué se hace primero? Se divide el número 4 entre 4 y luego se suma, porque esa es la jerarquía de los operadores. Primero se divide y se multiplica, luego se suma y se resta. Si yo no coloco los paréntesis, ¿qué pasa? Primero se haría num 4 entre 4 y luego se sumaría. Porque siempre la jerarquía de los operadores es el paréntesis se hace primero. La división se hace primero. Entonces, utilizamos los paréntesis para romper el orden lógico de las operaciones. Entonces, colocamos entre paréntesis num 1 más num 2 más num 3 más num 4 y lo dividimos entre 4. Y utilizamos esta línea, console.writeLine, para visualizar el resultado. Vamos entonces a ejecutar. Me pide un número 1, vamos a decir que sean notas. Ganaron 100, 95, 81, 98. Y el promedio de esos 4 es 94. Entonces allí vemos el resultado. Recuerden siempre que tenemos el problema, tenemos que identificar entrada, proceso y salida. Aquí en este ejemplo tenemos 4 variables para introducir entrada. Num 1, num 2, num 3 y num 4. ¿Qué operación hicimos? Promedio, suma de los 4 números entre 4. Y el resultado, la salida, la vamos a visualizar en la variable promedio. Así es. Vamos a cerrar. Entonces, esta es el algoritmo para desarrollar este problema, para resolver el problema, perdón, utilizando Visual Basic. De esta misma forma tendría que hacerlo si utilizara otro lenguaje de programación. ¿Qué tiene que identificar en el otro lenguaje? Cómo se declara, cómo se escribe, cómo se lee. Pero el orden, la secuencia de las instrucciones es la misma. Seguimos antes que se nos termine el tiempo.
Es hasta las 9:25. Ay, Dios mío. Vamos a ver esta. El área de un rectángulo. Vamos para allá, rapidito, antes de que no se acabe el tiempo. Área de un rectángulo. Vamos a copiar. Aquí miren lo que hicimos para ahorrar líneas de instrucción. Usted puede declarar todas las variables en la misma línea si todas son del mismo tipo. Allí, ¿qué necesitamos? Sabemos que el área se calcula base por altura. Entonces necesitamos una variable que me represente la altura, una variable que me represente la base, una variable que me guarde los resultados de esa, de la multiplicación del área por la base. Entonces aquí tenemos BHA. Usted las puede declarar en la misma línea si todas las variables tienen el mismo valor. ¿Cómo? Así, dim, primera variable, coma, espacio, segunda variable, coma, espacio, tercera variable, y luego as integer, que significa que las estoy declarando como valores enteros. Luego voy a colocar una etiqueta, calculadora de área, luego introduzco las dimensiones del rectángulo, la primera va a ser altura. H igual console redline, luego la base, luego se hace la operación, y se escribe el resultado aquí. Y utilizamos estos para que no se me pegue. Aquí estamos, es porque voy a colocar otro. ¿Por qué utilicé dos? Porque voy a utilizar otra etiquetita aquí. Entonces se escribe así. Escribo la primera etiqueta, ampersand, la variable que me va a dar el resultado, ampersand, y entre comillas, el resto de la etiqueta. Vamos a ejecutar. Calculadora de área. Introduzca las dimensiones del rectángulo. Altura, vamos a ponerle cualquier valor, vamos a ponerle 8. Base, vamos a ponerle 10. Y ahí me dice que el área del rectángulo es de 80. Así que esa es para resolver el área del triángulo. Luego tenemos el área de la circunferencia. Vamos a ver. Ups, se me perdió. Aquí, el área de la circunferencia. Ok, nos quedan 4 minutos. Sí, tenemos que... Vamos a ver. Vamos rapidito. A ustedes les queda aquí, así lo pueden visualizar nuevamente. Aquí tenemos. En el área de la circunferencia tenemos... aquí miren que estamos declarando en decimal. Para que me acepte el 3.1416 del valor de pi. Entonces declaramos RAP como decimal, P 3.1416, área de círculo, introduzca los datos, introducimos el radio, y aquí lo único que tenemos que introducir es el radio, porque la operación es radio al cuadrado por pi. Y ya aquí estamos utilizando una constante. Recuerdan que les hablé de la constante. La constante es un elemento que no va a cambiar su valor en la ejecución del programa. P no va a cambiar su valor. Él siempre va a ser 3.1416 porque aquí ya yo se lo estoy asignando. Esto es una constante. Entonces vamos aquí. Y ponemos, vamos a decir que tenga 5 de radio. Y me dice que el área del círculo es 78.54. Me imagino que me preguntarán, ¿por qué puso 5 entero y ahí dice que era decimal? No importa. Usted lo puede poner con o sin decimal, pero aquí lo importante es que la R le va a dar con decimales, 78.54. ¿Por qué? Porque P es con decimales. Así que ahí no hay problema con eso.
Eso es para, aquí que vimos nuevo, cómo declarar una variable, una constante. Aquí cómo asignamos, perdón, valor a una constante, aquí en esta parte. Y lo demás es igual. Etiquetas, la operación, aquí cómo elevamos al cuadrado con el símbolo de exponencial, multiplicamos y obtenemos el resultado aquí. Y en el último minuto, vamos a ver, tenemos el área del triángulo. Ahí lo único diferente es que lo dividimos entre dos. Vamos a colocarla antes que se nos acabe el tiempo. Ustedes tienen otra materia, ¿verdad? A ver, aquí. Igual, lo único que... Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Ok, vamos a quitar esto rapidito. Colocamos. Ahí. Ahora no me lo quiero. Porque está abierto. Si no lo cierro, no le puedo hacer cambio. Ay, Dios mío. Ok, listo. Ya, no ha pasado nada. Vamos por acá. Aquí es el área del triángulo. Igual tengo que leer altura, base. Y lo que hago es dividir entre dos. Vamos a ejecutar. Área de un triángulo. Introduzca los datos, altura. Vamos a ponerle 6. Base, vamos a ponerle 10. Y me dice que el área del triángulo es base por altura entre 2, 30 metros cuadrados. Ok, ahí está. Entonces, esa es la introducción a utilizar Visual Basic modo consola, utilizando estructuras secuenciales. Entonces, ustedes tomando como base estos ejemplos, traten de resolver los problemitas que hay aquí. Ahí se los dejo. Yo voy a subir este PowerPoint aquí en PC, en Teams, y también les voy a subir estos ejemplos que acabamos de hacer aquí en este Word para que ustedes lo tengan de base y puedan resolver los problemitas que les dejé de tareita. Y en Teams también voy a abrir el espacio para que ustedes los coloquen una vez los resuelvan. Cualquier consulta que tengan ustedes en la semana me pueden escribir porque yo doy clase todos los días. Así que yo siempre estoy conectada en PCIN y ahí ustedes me escriben. Listo, chicos, se nos acabó el tiempo. Gracias por participar el día de hoy. ¿Para cuándo sería? Para el siguiente viernes. Profe, una pregunta. Para instalar la aplicación tiene que ser específicamente la versión 2012. ¿Tienes otra? Hay una más reciente. En la página de Microsoft, sale la 2019. Ah, esa la instalaron el año pasado y funcionó correctamente. Sí puedes instalar eso. No tiene cambios, en los comandos. El año pasado mis estudiantes lo usaron y no hubo problemas. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Creo que ustedes tienen otra clase ya, porque ya nos pasamos de los minutos. Nos vemos el siguiente viernes y recuerden, cualquier consulta me pueden escribir por Teams o me escriben al celular. Chao, chao. Está bien, profe. Chao. Ok, chao, profe, hasta gracias. luego. Bye, bye. Profe. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. A la orden, chao, chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego.